Bueno, qué dicha que se pudieron conectar hoy vamos a cerrar el, el- la serie que hemos estado ahí de alguna manera, sin pensarlo mucho, haciendo en este mes de octubre, que fue muy bonito, como empezamos a hacer toda la parte de proverbios y esa disciplina de leer la lectura, de hacer esa lectura bíblica y empezar también a hacer todo lo que es entender esta serie de charlas que ha sido sobre la oración, sobre la relación, sobre la lectura bíblica. En la semana pasada que empezamos con el Padre Nuestro, y esta semana vamos a terminar el Padre Nuestro y vamos a terminar esa serie de alguna manera terminando y dándole fin a esa lectura en conjunto que estuvimos haciendo, que por dicha y gracias a Aníbal que estuvo ahí pendiente y el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Que seguimos ahora con Isaías y vamos a tomarnos un par de meses con Isaías que va a estar muy bueno también. Entonces, qué bueno que estamos trabajando y moviéndonos con todo lo que hemos estado haciendo y siempre he sido muy claro, ¿verdad? Y siempre que comento todas estas situaciones con Aníbal, especialmente, bueno, y con Kenia, que son como la parte de liderazgo de este grupo, lo que he estado queriendo ser muy enfático y quiero que quede muy claro, que todo lo que hacemos nosotros aquí, en este estudio bíblico, inclusive en la iglesia, inclusive en otros grupos de oración que tengamos, son actividades y las actividades lo que buscamos es juntarnos y relacionarnos con Dios. Pero hacer un estudio bíblico no nos relaciona con Dios. Ir a la iglesia no necesariamente nos relaciona con Dios. Orar no necesariamente nos relaciona con Dios. Y esto es lo que he querido que quede muy claro. O sea, tiene que ver un asunto de corazón. Y todas esas actividades que hacemos, muchas veces confundimos que esa actividad es nuestra relación con Dios. Entonces, por ejemplo, don Alejandro Castro, el pastor de Comunidad Paz, dijo, mire, al inicio de la pandemia, dice, mire, yo sé que después de la pandemia vamos a tener un montón de muertos. Y es una palabra muy fuerte, pero es lo que va a pasar. Y hace como un mes dijo, miren, dicho y hecho. Un montón de gente, como no tenía la iglesia, o sea, como no se podían congregar dentro de la iglesia y no pueden hacer esa actividad, se alejaron de Dios, porque su relación con Dios era una actividad. Y entonces, como no pueden hacer actividad, no tienen relación con Dios. ¿Por qué? Todo radica en dónde está mi corazón. Si usted lee Proverbios, o en este caso, que ahora que estamos leyendo Isaías, y no tiene un corazón para entender o querer comprender lo que Dios quiere decirles, es una actividad más. Es como que usted agarra y todos los días llegue y lee un poquito de Don Quijote de la Mancha. O sea, es exactamente lo mismo. Si usted no tiene una relación con Dios, esa actividad se vuelve una actividad más. Entonces, ¿cómo entender claramente que las disciplinas espirituales son importantes, pero porque tenemos un corazón que quiere agradar a Dios? ¿Ok? Vamos a terminar con la segunda parte del Padre Nuestro, este, que empezamos la semana pasada, y es como una manera de cerrar lo que hemos estado viendo durante todo el mes. Recuerden que este estudio del Padre Nuestro está basado en un libro que leímos hace un tiempo ahí, el Liderazgo de Comunidad Paz, que se llama Teología de la Oración, de José Martínez, que es un libro impresionante. Lo que yo les estoy dando es una pincelada, pero es un libro impresionante sobre la teología de la oración y cómo empezar a entender el orar correctamente y el corazón que tenemos que entender para orar. Y cierra con un estudio muy interesante sobre el Padre Nuestro. ¿Ok? Este es un versículo que es importante y vamos a hacer, para dar un poquito de estructura, vamos a empezar sobre este versículo y vamos a terminar sobre este otro versículo que es complemento a este y en el centro vamos a estudiar lo que nos resta del Padre Nuestro. ¿Ok? Entonces es importante mantenernos sobre esos ejes con la idea de lo que les estaba hablando anteriormente. No podemos hacer de esto
una actividad. No podemos hacer del Padre Nuestro una oración sin ningún tipo de profundidad, porque se vuelve una cosa más. Tenemos que tener el corazón correcto para entender el estudio bíblico que estamos haciendo. Entonces, Aníbal, no sé si puedes leer Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, entonces lo primero que tenemos que entender es que nosotros podemos llamar Padre a Dios y decirle Padre nuestro, de Jesús. Y Jesús en su obra en la cruz nos mete a nosotros como hijos adoptivos. Entonces es que podemos llamarle Padre nuestro. Entonces que se vuelve Padre nuestro. Es gracias a la obra de Cristo que somos nosotros de la herencia. La tabla al revés. ¿Okay? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gaby? Pura vida. Tardamos un montón en entrar, no sé Pura por vida. qué. Bueno, aquí están. Es lo importante. Ok. Entonces, la estructura del Padre Nuestro está, o el Padre Nuestro en la Biblia está en dos lugares, en Mateo y en Lucas. La semana pasada estuve viendo la parte de Mateo, quise ponerle el pasaje en Lucas para que tengamos como un balance y vemos algunas diferencias sobre lo que está escrito. Recuerden que tenemos los evangelios sinópticos, que son evangelios que hablan más o menos sobre el mismo tema, que son Mateo, Marcos, Lucas, y después otro evangelio que es como el que se sale un poco de la estructura, que es el de Juan. Lo que se cree es que se hizo uno primero, que es el de Marcos, y después el de Mateo, y después Marcos y Lucas como que de alguna manera se basaron en el evangelio de Mateo para hacer su evangelio, ¿verdad? Entonces, muchos pasajes se repiten en uno y en el otro, pero tienen ciertas diferencias de acuerdo a la intención de escribir el evangelio, ¿verdad? Entonces, el pasaje aquí en Lucas 11, del 1 al 4, Teo, que dice que te conectaste. ¿Puedes leernos ahí Lucas 11, ya voy, ya 4? No, ya va, todavía no me... Ok, Ya voy. Tranquila. Ahí voy. Sí, ¿Me oyen? si no, acomódese. Sí, me oyen. Sí, te oímos bien. Sí. Lucas 11 del 1 al 4. Ok, Lucas 11 del 4. Un día estuvo orando en cierto lugar. Terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, de tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer, no nos metas en tentación. Si vemos el pasaje y comparado con lo que estuvimos viendo la semana pasada, es muy, muy parecido, algunas palabras menos. Lo interesante es cómo es que mete Lucas la oración del Padre Nuestro en el contexto de lo que viene leyendo o lo que viene describiendo y cómo lo hace Mateo. Mateo lo mete dentro de una crítica que está haciendo a los fariseos que oran nada más por orar. Y Lucas lo mete como un asunto que los discípulos dijeron, mire, Juan enseñó a sus discípulos a orar, usted enséñenos a orar también para ver cómo es que tenemos que orar. Entonces, esa estructura de la oración es la que Jesús dijo, esa estructura para orar. Oremos esa oración tal cual para que de alguna manera nuestra oración sea escuchada. No. Jesús lo que hace es poner esa estructura. Y es exactamente la misma estructura que tenemos en el otro evangelio donde está el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces,
decíamos la semana pasada que vemos dos partes claramente definidas en la estructura del Padre Nuestro. La primera tiene que ver con Dios, tiene que ver con la invocación y 3 peticiones relativas a su nombre, a su reino y a su voluntad. Muy interesante. A mí me encantó el estudio de la semana pasada. Los que no lo vieron, ahí está la grabación para que lo vean. Y la segunda tiene que ver con las necesidades del hombre. Igual pone 3 necesidades: el pan, el perdón y la protección. Entonces, muy interesante cómo esta estructura que vemos ahí, aquí le puse Mateo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es primera, tiene que ver con el Padre. Y la segunda: danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Esa es la segunda. Y aquí les pongo un paréntesis. En algunas versiones, aquí en Mateo, le ponen: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y siempre está una nota donde dice: mire, esto no estaba en el texto original, esto lo agregaron después. Entonces, como no está en el texto original y lo agregaron después, entonces yo no lo en el estudio. En el libro, la teología de la oración, donde está basado este estudio, sí está la descripción de esa parte, pero como no está en el texto original, yo dije: no, pues, yo voy a hacer más a rajatabla y no vamos a estudiar esa parte. ¿Ok? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo las primeras 3 peticiones que tienen que ver con Dios, y esta semana vamos a ver las segundas 3 peticiones que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y veíamos que ese orden es aleccionador porque, como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y el Padre Nuestro hace lo mismo: busca primero mi relación con Dios y después busca las añadiduras que tienen que ver con mi relación con Dios. Entonces, muchas veces, aunque nuestras oraciones en el día a día con Dios es: Señor, necesito tal cosa, necesito tal otra, necesito la otra, necesito tal otra, a Dios, Jesús dice: no, esa no es la manera de orar. Yo necesito que ustedes oren de acuerdo a esta estructura que yo les dejo, que está en el puro corazón de la palabra de Dios. Está en el Padre Nuestro, pero también está en Mateo. La semana pasada vimos, está inclusive en los 10 mandamientos, y está en los 2 mandamientos más importantes que Jesús puso, que son amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi relación con Dios y mi relación con el hombre en ese orden. Y la semana pasada vimos que al final de cuentas la misma estructura nos da una vuelta sobre esas peticiones, y es interesantísimo lo que vamos a ver en esta estructura, esta segunda estructura. Ok, entonces empezamos: danos cada día nuestro pan cotidiano. Aquí estoy usando la versión que está, o la sintaxis que tiene Lucas, que es donde estamos viendo, para hacerlo un poquillo diferente. Danos cada día nuestro pan cotidiano, ¿verdad? El pan de que hablamos, de que hablamos aquí, tiene varios significados, y es muy interesante, y vamos a tener varias lecturas bíblicas. Vamos a quedarnos un poquito más en el pan y después vamos a ir más rápido con las otras, porque quiero cerrar con la idea general que hemos tenido con respecto a todo el estudio que hemos estado viendo. ¿Ok? Entonces, nuestra provisión. Obviamente, pan, el primer significado que tiene ese pan es nuestra provisión. Es ese caso que se refiere al sustento diario de nuestro alimento, como nuestro vestido, como nuestro techo. O sea, las cosas que nosotros ocupamos. Entonces, la primera parte hablaba de Dios, y esta ya habla con nuestras necesidades específicas. Y lo primero que pide es nuestro sustento diario. Muy interesante, porque aquí en Mateo 6, 25 al 34, es después del Padre Nuestro, y empieza a hablar sobre esto. Entonces, Gaby, yo no sé si puedes leer ahí Mateo 6, 25 al 34. Sí, claro, con mucho gusto. Déjame ver porque esta pantalla se hizo como chiquitica. Ok, dice Mateo 6 del 25 al 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Sí tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta.
¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de la manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Sigue ahí en la siguiente pantalla. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¡Ay, qué bonito! Esa versión me gustó mucho porque tal vez estamos más acostumbrados a la versión Reina Valera, y esta versión que es traducción, sí, traducción viviente, es muy interesante porque cambia un poquito las palabras, pero lo interesante, y aquí quería terminar con esta parte que tiene que ver con el asunto del pan de nuestro, de cada día, dice, mire, mañana vamos a tener un montón de preocupaciones, entonces preocúpense ustedes por el hoy. Y mañana se preocupan por lo de mañana, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán o, como dice esta versión, los problemas de hoy son suficientes por hoy. O sea, mañana va a tener más problemas. Muy interesante porque aquí nos habla de nuestra provisión y aquí habla del vestido, habla de la comida, en otros lados también habla de la provisión del techo y esa es la provisión que Dios nos está diciendo. Mire, ustedes no se preocupen, no se preocupen qué van a vestir, qué van a comer. Yo me encargo de eso, yo sé las necesidades que ustedes tienen. Entonces, cada día preocúpense que yo, o despreocúpense porque yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Entonces, muy interesante, cada día tiene su propio afán. Entonces, danos cada día nuestro pan cotidiano, o sea, cada día. Eso me gustó mucho porque el Padre Nuestro está totalmente ligado a todo el montón de la cosmovisión que Jesús quiere que nosotros tengamos sobre el reino de Dios. Día a día, preocupación tras preocupación. O sea, no estén pensando en más allá. Yo controlo el tiempo, yo tengo control sobre lo que está pasando. Ustedes nada más en el hoy. Y ahí vamos a ir poco a poco saliendo adelante con todo. Entonces el primer pan tiene que ver con la provisión, ¿verdad? Muy importante, y aquí les quiero hacer un paréntesis. Dios no es que está en contra de almacenar. La Biblia promueve el guardar y el prever. Pero lo que está diciendo ahí es que las bendiciones de Dios son para consumirlas al momento y no para almacenarlas. O sea, hoy pido para que Dios me dé para hoy y no es para que yo guardarlas y encortarlas ahí en los graneros. No, no, no. Hoy llego y las consumo o las reparto y las dono, ¿verdad? Entonces hay que entender que la idea del pan nuestro de cada día está hablando de, ok, yo les doy bendiciones, pero son para que ustedes las consuman inmediatamente, ¿ok? Y el otro concepto del pan que podemos hablar es de nuestra salvación. Jesús vino por los que estamos pasando en este mundo, pero también con una visión de eternidad. Por eso nos pide que cuando oremos tengamos ese pie en lo eterno. Entonces, la salvación es ese también, ese pan nuestro de cada día. O sea, ¿qué puedo hacer yo hoy para tener ese pan de la salvación? Y es muy interesante porque aquí en Mateo 15, del 1 al 28, también habla sobre esta parte y ese concepto de pan. Cristina, ¿puedes leerte ahí Mateo 15? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vemos aquí como Jesús es un poco duro con esta mujer. Hemos hecho algunos estudios sobre esto y lo hemos analizado en otros momentos, pero lo que está diciendo, lo que pasa aquí es que esta mujer tenía a Jesús como una solución secundaria, y como las otras soluciones no me funcionaron, entonces se fue para donde Jesús, y Jesús dijo: ¿para qué voy a gastar yo el pan que es para los hijos de Israel en estos que son unos perrillos? O sea, que no son dignos de ese galardón por la fe, no porque Jesús no quería bendecir, ¿verdad? Entonces vemos aquí como el pan también es un concepto de salvación, y salvación para el pueblo de Israel primeramente, y después, como vimos inicialmente en el versículo, por la obra de Cristo en la cruz nosotros somos adoptados y metidos dentro de esa promesa. Y aquí les voy a hacer un paréntesis porque muy interesante. Si volvemos al pasaje original de Lucas, cuando empieza a hablar sobre la oración, después de la oración viene este otro pasaje, que está aquí en Lucas 11, del 5 al 8. Adri Salgado, ¿pueden leerlo? Ajá. Lucas 11, del 5 al 8. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Entonces los discípulos de Jesús le dicen: Jesús, necesito que usted me enseñe a orar. Y Jesús dijo: ok, vamos a orar y vamos a decir esto: Padre nuestro que estás en el cielo, y se echa el Padre nuestro. Y después les cuenta este cuento. Entonces dice, ¿qué es lo que está diciéndonos? Ok, no es tanto lo importante de la oración, la estructura, sino el corazón. O sea, pidan y pidan y pidan y sean impertinentes. Y en esa impertinencia, Dios va a bendecirlos. O sea, a Dios no le importa que usted ore y ore y ore. Y hay otro pasaje donde el juez injusto, que se compara Dios con un juez injusto que no tiene ganas de bendecir o de hablar a favor de esta mujer, pero que esta mujer molestó tanto que el juez dijo: ok, está bien, voy a cumplirle. Eso es lo mismo que está diciendo aquí, y es lo mismo que vemos en el pasaje anterior. Por eso le puse esto, porque Jesús estaba cansado de que esta muchacha seguía molestando, e inclusive los discípulos dijeron: mire, atiéndala porque ya nos tiene locos. Y él dice: pero ¿por qué yo darle pan a los perrillos? Y la mujer le dice: porque los perrillos comen hasta de las mismas cajas de la mesa. Y entonces esa fe fue la que hizo que Jesús actuara a favor de esta mujer. Entonces vemos que el pan, como era provisión... Esteban, sí. Perdón. Sí. Tengo una pregunta, no entendí eso de los perrillos, o sea, ¿por qué la compara ella con los perrillos? Ok, muy rápidamente para no entrar mucho sobre este tema, resulta que recuerden que el pueblo de Israel eran las 12 tribus de Israel. Ellos entran a la tierra prometida y son 12 tribus. Después de estar en la tierra prometida, ellos pierden la tierra prometida, y en ese proceso que se puede ver en Reyes hay un montón de rupturas culturales, y cuando pierden la tierra prometida, muchas de las tribus de Israel se pierden.
y se empiezan a mezclar con otras tribus. Entonces, cuando vuelven a la tierra prometida, o vuelven después del exilio, ya no se hablan de 12 tribus de Israel, sino se hablan generalmente de 2 tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esas son las únicas 2 tribus como que se mantuvieron juntas. Es muy interesante porque cuando usted ve los profetas menores, se da cuenta, por ejemplo, el caso de la historia de Daniel, que ellos los llevaban a Babilonia y la idea es que se iban a Babilonia, ahí les mezclaban la cultura y después los devolvían a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra de donde los sacaron, que es la tierra de Canaán. Y ellos se mantuvieron juntos, no se mezclaron con otras tribus, que era una de las cosas que Dios les pedía. Entonces, por eso es que después, cuando llegan en el tiempo de Jesús, ya no se habla de las 12 tribus de Israel, sino se habla de la tribu de Judá y de los judíos, ¿verdad? Ya las otras se perdieron. Entonces, había un montón de pueblos cerca de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, que conocían montones toda la ley. ¿Por qué? Porque venían de esas tribus de Israel, pero no eran judíos. ¿Por qué? Porque se habían mezclado, habían tenido otros dioses. El pueblo de Israel, esos eran como secundarios. Entonces son todas esas tribus que están alrededor de Jerusalén. Por eso el buen samaritano es de Samaria, y Samaria eran como los archicontraenemigos de los judíos. ¿Por qué? Porque habían sido judíos, pero se habían mezclado, se habían contaminado, y entonces conocían la ley, pero no la respetaban y respetaban otros dioses. Entonces para los judíos eso era totalmente despectivo, era un pueblo inferior. ¿Por qué? Porque habían negado ese lugar de privilegio que Dios les había dado. Entonces, por ejemplo, la historia del buen samaritano, para la cultura era una patada en el hígado a los judíos. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la tribu de Leví no le había ayudado a esta persona que estaba golpeado, y el fariseo también había negado la ayuda al golpeado, pero el samaritano, que eran inferiores, que eran como la cultura, lo peor de lo peor, era el que había hecho correctamente la labor. Entonces, eso era una patada en el hígado. Esta mujer, la mujer cananea, era de la zona de Canaán, pero no era judía. Entonces, que ella llegara donde un profeta a pedirle una ayuda, era como, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Nosotros los judíos solo entre judíos, y a la fecha, ¿verdad? Nosotros los judíos solo entre judíos. Usted no puede pedir lo que para usted no fue hecho. Yo vine aquí para la casa de Israel. Y entonces ella hace eso, y definitivamente Jesús es conmovido y le hace el proceso que ella necesitaba, que le sanó a su hija. No quiere decir que Jesús no tenía esa idea de venir a todo su pueblo, ¿verdad? Jesús tenía una parte política que tenía que manejar. Entonces aquí estaba con un montón de gente. En el pasaje, por ejemplo, cuando Jesús va a un pozo con una mujer samaritana, ella le dice, él llega y le dice, mujer, deme agua. Y esta mujer llega y le dice, ¿por qué usted, si es judío, me pide agua a mí, que yo soy de Samaria? Ahí está enseñándonos que los samaritanos sabían que entre judíos y samaritanos no se llegaba. Pero Jesús quiere hacer, porque su ministerio no es solo para el pueblo de Israel, sino él quiere también llegar a los samaritanos en este caso. Pero eso lo hace Jesús y la samaritana solitos. En público, esta es la actitud que tenía Jesús para de alguna manera manejar la parte política. Ok, eso es así como más o menos. ¿Te quedó claro, Chris? Sí, ok. Entonces, por eso es que llama perrillos. Pero, entonces vemos los 2 tipos de pan que está metido aquí. Y cuando nosotros oremos, Jesús lo que quiere es que cuando nosotros pidamos el pan cotidiano, no solo nos quedemos en las cosas materiales, sino que pasemos de las cosas materiales y empecemos en las cosas espirituales. Ok, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero presentarme como hijo tuyo, yo quiero ser santificado como hijo tuyo. Entonces ando buscando el pan de la salvación también, no solo la provisión, no solo la plata,
Y cuando le pedimos a Dios el pan, Dios está diciendo aquí en el Padre Nuestro, no es solo un asunto de las necesidades materiales, sino también la necesidad espiritual, la provisión espiritual que ustedes necesitan. Entonces, esa es la importancia que tenemos del pan. El propósito de Dios es que tengamos, y no tengamos poquito, sino que tengamos lo suficiente para vivir bien y no vivir escasamente. Entonces, por ejemplo, Kenita, si querés leernos 1 Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces aquí está Dios diciendo, mire, yo no les voy a dar el pan, y a veces cuando decimos, danos el pan nuestro cada día, sí, es que tenemos que pensar en pequeñito, porque eso es lo que Dios nos ha prometido. No, no, no. Aquí Dios está diciendo, vea, yo les proveo y les proveo en abundancia. Entonces pan y la mantequilla también va a ir juntas, ¿verdad? Y después la naturaleza, el Dios creador es suficientemente rico para que nadie pase hambre. O sea, Dios hizo una creación que puede atender todos los recursos de todo el mundo. Ha sido mal entendida la idea de que no hay suficientes recursos para tanta gente. Eso no es cierto. Si usted reparte bien los recursos alcanzan para todos. Entonces, y para todos en abundancia, ¿verdad? Y después cuando Jesús caminó por esta tierra nos mostró que el corazón de él no era como para preocuparse por lo básico y no era como que, ok, esto lo voy a hacer porque eso sí es importante, en cambio esto no es importante. No, para Dios todas nuestras necesidades son importantes y él quiere suplirlas en abundancia. Y no solo las más apremiantes. Y aquí me gustó mucho esto porque en las bodas de Caná, perdón, lo que le piden él no era pan, era el vino. El vino resulta que en esa boda era muy importante porque significaba no solo el que la fiesta continuara y que la fiesta se volviera un evento importante, sino también tenía que ver con la dignidad de esa familia, que era una familia muy cercana a Jesús. Entonces vemos que eso también le preocupa a Dios. Y no solo le preocupa y hace un vino cualquiera, no, hace el mejor vino. Y hasta que los comensales dijeron, mire, es que usted dejó el mejor vino para el final. Yo les he contado que hay una serie muy interesante que se llama The Chosen y dibuja esa boda de Caná lindísimo y explica muy bien todo la importancia que significaba para esa familia el vino y cómo Jesús está preocupado por eso también. Y no solo eso, sino hace un muy buen vino. Okay. Entonces, Dios conoce perfectamente lo que nosotros necesitamos y nos lo da de acuerdo no a las medidas justas, sino a las medidas de nuestras necesidades reales como hijos que somos. Y aquí esta palabra es muy importante porque en el Padre Nuestro es una oración que está dirigida y está hecha por un hijo y es importante esa parte de ahí. Para cerrar con este punto del pan. Dixie, Proverbios 30, 8 y 9, para seguir con Proverbios. Esto es lo que acabamos de leer. Voy. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocer. Ok, estás ahí con un poquillo, con problemas ahí de recepción. Pero aquí es interesante este proverbio, dice, ok, deme la medida justa, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es como lo que la traducción al lenguaje cotidiano podría ser. Lo que está diciendo es que no me dé un tanto como para que que no me dé tan poquito como para que yo desconozca a Dios, pero tampoco me dé tanto para que mi corazón
no crea que yo me lo merezco, o que es un asunto así como de mayor a mí, ¿verdad? Entonces, veamos que Dios nos da de acuerdo a la medida justa de nuestro corazón. No es de la medida justa de los recursos que existen, o la medida justa de los recursos que yo me merezco, sino es de acuerdo a la medida justa de nuestro corazón. Entonces, es muy importante el ver esto. Y este asunto de la medida justa lo podemos ver muy claramente en el maná. El maná eran unas hojuelas que caían en el momento en que estaba el pueblo de Israel caminando por el desierto. Y es muy interesante porque el maná fue una situación que solo sucedió en el desierto cuando estaba pasando el pueblo de Israel, y el día que ellos entraron a la tierra prometida se acabó el maná. Y en la vida ha vuelto a caer maná. Entonces, es muy interesante porque nosotros no conocemos y no entendemos el asunto del maná. El pueblo de Israel estaba pasando por el desierto y Dios necesitaba que ese pueblo entendiera el asunto de la dependencia de ellos con Dios. Recuerden que están saliendo de Egipto, todavía no conocen, todavía no son un pueblo, están en una parte de formación. Entonces el maná se vuelve un tema totalmente pedagógico, porque Dios tenía que explicarle o que ellos entendieran que es un asunto de relación diaria. Y entonces le manda el maná. Aquí es bastante grandecillo el pasaje. Entonces, si quieren, se lo leo yo para que vayamos un poquito más rápido, porque no quiero quedarme mucho tiempo aquí. Éxodo 16, del 15 al 31, dice: entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carga. Así los israelitas hicieron lo que les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que les cogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso, como siempre pasa, y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a Dios. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El 6º día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. ¿Por qué es que podían recoger el viernes podían recoger doble y el sábado y todos los demás días podían recoger solo la mitad? Solo para un día. Él les dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado. Mañana será un día de descanso. Era el sábado, el día de descanso. Un día sagrado descanso reservado para el Señor. Así que horneen y hiervan todo lo que necesitan y guarden para mañana lo que les sobra. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés les había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días les es permitido recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el 7º día, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor les preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso les proveeré doble cantidad de alimento el 6º día, al final de que tengan suficiente para 2 días. Entonces, el día de descanso, que todos deben de quedarse en un lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Así que el Señor así que la gente no recogió alimento el día 7º. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Resulta que maná quiere decir: ¿qué es esto? Entonces es simplemente una cosa rara. Y como les dije, sucedió en este momento y no ha vuelto a suceder. Vemos que en el maná y en todo el proceso del desierto, y es interesantísimo ponerse en ese lugar de qué es lo que Dios está enseñándole al pueblo de Israel en el desierto. El maná es una enseñanza importantísima que tenemos que extraer de ese pasaje, porque es muy, muy rica y
y compararlo con lo que estamos viendo aquí en el Padre Nuestro es interesantísimo. Todos los días caía maná, caía un montón de maná. Usted recogía y cada vez que recogía era la cantidad justa. Podía trabajar mucho, era la cantidad justa. Podía trabajar poco, era la cantidad justa. Eso sí, cómaselo todo hoy, porque para mañana ya se va al puesto malo. Y la gente dijo, no, eso es mentira. Pues no, al día siguiente estaba hediondo y lleno de gusanos. Entonces dijeron, ok, esta comida se pudre fácilmente. Pero el sexto no, el sexto día no. Al sexto día ellos podían recoger doble y les alcanzaba al día siguiente y no se ponía lleno de gusanos. ¿Por qué? Porque no era una comida natural, no era una comida normal, era una enseñanza clarísima que Dios estaba diciendo. Ustedes diariamente tienen que depender de mí para su sustento. No importa que su bodega estén llenas, no importa que usted esté tranquilo económicamente, usted todos los días tiene que depender de mí para su sustento. Y esto es la enseñanza del maná, y esto es la enseñanza del Padre Nuestro. Danos cada día nuestro pan. No es denos el pan para el mes completo. No, porque yo no voy a buscar a Dios una vez al mes. O deme la medida para el pan de esta semana, porque yo voy a ir hasta el próximo domingo, porque voy a ir a la iglesia. Nos pasa así. Nuestro pan de salvación, nuestro pan espiritual, nos lo comemos una vez por semana. Y no diariamente, como es lo que Dios está pidiéndonos aquí. Usted diariamente tiene que ir a buscar a Dios. Usted diariamente tiene que comer. Y así como usted tiene que comer diariamente, igual tiene que buscar diariamente a Dios. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener bien claro qué es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es diario, como una necesidad diaria, que usted tenga esa necesidad de tener pan, tanto en la mesa como en el alma. ¿Okay? Entonces es muy bonito esta parte del pan. Vemos que no es un asunto solo material, sino tiene que ver un asunto espiritual. Y aunque es una parte de las necesidades del ser humano, también tiene que ver mucho con las necesidades espirituales del ser humano, no solo con esas necesidades materiales del ser humano. Perdona nuestros pecados. ¿Cómo resolvemos este asunto de perdona nuestros pecados? ¿Ok? El asunto del pecado es un tema que desde Adán y Eva ha sido tema, ¿verdad? Algunos dignos, aquí le puse muy bonito, dignos hijos de Adán han recurrido a varias excusas. Y aquí en Génesis es la primera excusa que vemos de cómo la gente se ha relacionado con el pecado. Adrichan, ¿puedes leerte ahí Génesis 3 del 12 al 13? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces vemos qué bonito porque Adán se echó encima el asunto y dijo, no, yo no soy el culpable es usted porque me puso esta mujer. Y entonces Dios dijo, ¿y la mujer? No, la culpable es la serpiente. Y el pecado siempre ha sido un tema de que el culpable es el otro, ¿verdad? El pecado no está en mí, está en los demás, está en la sociedad, está en las circunstancias, es que la carne es débil. Siempre se encuentra un chivo expiatorio para yo no tener que lidiar con el pecado. Pero no es así. Hay otra gente que más bien ha buscado la solución por vía de las compensaciones. Entonces peco y entonces hago una penitencia y entonces ya Dios está contento conmigo. O no una penitencia, en este caso sería más bien hago una buena obra, entonces peco, entonces voy restando. Y hago una buena obra, entonces voy sumando y al final de cuentas quedo en tablas. Y así tampoco nosotros podemos relacionarnos con el pecado. Don Álvaro, léase Isaías 64:6, si puede. Okay. Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Ok, entonces vemos aquí que nosotros no podemos hacer el que peca y reza empata.
O sea, siempre vamos a quedar debiendo, porque el pecado es tan grande que no hay obra humana que podamos hacer para nivelarnos con el pecado. ¿Ok? Entonces, tenemos que parecernos a nuestro Padre para ser llamados santos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lidiar con este asunto del pecado? Otros han buscado ponerse la penitencia para compensar el mal de nuestra yo sabía que cuando iba a poner esa palabra que tenía que leerla, pecaminosidad. Entonces, ok, si yo peco, pero me flagelo, y entonces me golpeo, y entonces Dios dice, ay, este muchacho que ha entendido el asunto de la gravedad del pecado, y pobrecito, ya no voy a permitir que él se siga flagelando. Entonces se cree, estas personas creían que la misericordia es la que mueve la mano de Dios. Entonces ya por favor, no se flagele más, porque entonces voy a perdonar su pecado porque usted ha entendido lo mal que ha actuado. Y la iglesia ortodoxa, el padre Serafín era buenísimo en eso, y pasó 1000 días y 1000 noches sobre piedras clamando, Señor, ten misericordia de mi pecador. Y sí, está bien, está bien entender que el pecado es tan grande que nosotros deberíamos de pedirle misericordia a Dios. Pero creer que pasar 1000 días y 1000 noches sobre piedras va a hacer que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados es no entender la obra de Cristo. La fe es la llave que mueve la mano de Dios. Dios no se mueve porque pobrecito usted. Cuando oremos, no podemos orar pensando en que la misericordia es la que mueve la mano de Dios. Señor, estoy pasándola muy mal. Señor, pobrecito yo. Señor, estoy a punto de morirme. Te pido, por favor, que me ayudes. Esa oración no va. No está bien. ¿Por qué? Porque estamos queriendo que Dios se llene de misericordia por nosotros y entonces actúe con respecto a la misericordia de Dios. La misericordia no mueve la mano de Dios. Es la fe la que mueve la mano de Dios. ¿Y la fe en qué? En este caso, en la obra de Cristo en la cruz. O sea, si yo entiendo lo que hizo Cristo en la cruz, entiendo racionalmente, pero también en mi corazón, ¿qué es esa obra redentora? Entonces entiendo que no es la misericordia, no es el pobrecito yo, es que carga Jesús. Y yo me pego a esa obra de Cristo en la cruz, y entonces por la fe en la obra de Cristo es que mis pecados son perdonados. Entonces, es la justicia de Dios la que nosotros estamos buscando, pero no la justicia porque yo soy muy bueno, sino la justicia porque Cristo fue muy bueno. Entonces, Dios perdona nuestros pecados no porque Él es tolerante o bonachón o le resta importancia al pecado. Y a veces nosotros como cristianos lo vemos así, como, peco y simplemente oro y ya me quitaron el pecado. Sí, así es, pero porque Cristo pagó por nuestros pecados. Porque Cristo, siendo perfecto, se murió por nuestros pecados. Entonces Dios, que es un Padre justo, ve la obra de Cristo y dice, esa obra es suficiente para que yo perdone esa barbaridad que acaba de hacer este muchacho. Entonces no es que Dios es muy bueno y entonces dice, pobrecito, está bien, hizo esa oracioncilla, entonces yo le perdono el pecado. No, es que Cristo, la obra de Cristo es verdaderamente importante, y a veces se nos olvida lo mucho que hemos sido perdonados. Y si no sabemos lo mucho que hemos sido perdonados, entonces no dimensionamos la importancia de la obra de Cristo, no dimensionamos la importancia de hacia dónde íbamos nosotros y cómo Dios cambió el carácter o la ruta que nosotros íbamos. Entonces, entender lo mucho que hemos sido perdonados nos hace entrar en agradecimiento con Dios. Entonces, esa cancelación de la deuda se hace por la obra de Cristo, pero es una deuda muy grande, y la obra de Cristo es muy grande. Pero como es así un asunto fácil y a veces hasta mecánico, entonces simplemente uno se jala una torta que para uno es muy chiquitico, para Dios dice,
O sea, usted me negó. O sea, usted merece la muerte, así de fácil. Pero simplemente hacemos una oración y ya Cristo nos perdonó. Vemos aquí uno de los pasajes más importantes para entender la importancia de lo mucho que hemos sido perdonados. Entonces, Aníbal, si quieres leernos 1 Juan 1, del 8 al 10. 1 Juan 1, del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Ok, entonces, él cree que nuestro pecado es chiquitico y que simplemente pudimos haber resuelto nosotros de nuestra forma. A llegar a decirle, perdón, Padre, perdona nuestros pecados. Es una actitud de corazón que nos ubica en un lugar de humildad, sabiendo que yo no tengo nada para perdonar mis pecados, sabiendo que mis actos no pueden ayudarme ante la separación que provoqué yo con el Padre. Entonces, el perdón, esta expresión de perdona nuestros pecados es una expresión de humildad, de un corazón humilde que reconoce que fallamos y reconoce que Cristo hizo una obra impresionante para nosotros. Entonces, esa perdona nuestros pecados es una petición que tal vez se puede ver como muy light, pero es una petición que habla de nuestro corazón. No es que nosotros tenemos que recordarle a Dios que perdone nuestros pecados, ya Cristo lo hizo hace 2000 años. Pero el que yo diga perdona nuestros pecados nos pone en un corazón humilde para reconocer que yo soy pecador y reconocer la obra de Cristo en la cruz. Y este perdón de nuestros pecados va totalmente ligado con esta parte, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta es una de las primeras o de las más claras expresiones que me hacen pensar a mí que la oración del Padre Nuestro no es como tan light. Es una oración muy bien estructurada, es una oración muy bien pensada y es una oración que los valientes podemos orar. No es una oración como para los que son como medios light. ¿Por qué? Porque esta oración me obliga a mí, y así es como Jesús la estructuró, me obliga a mí a poner mi corazón adelante y a decirle a Dios quién soy yo y dónde está mi fe sentada. Entonces, no es que nosotros estamos condicionados o estamos condicionando nuestro perdón a que nosotros perdonemos lo que Dios, perdonemos a nuestros deudores. No es que aquí está diciendo, ok, Dios, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y que Dios diga, ok, perdone, vea, usted no está perdonando a ese, entonces yo no le voy a perdonar los pecados. No es lo que está diciendo aquí, porque no es que Dios condiciona nuestros pecados, ya Cristo hizo la obra. Si nosotros perdonamos o no perdonamos a los que nos ofenden, ya Cristo hizo la obra. Y nuestra obra, la obra de Cristo en la cruz, no depende de nuestras acciones, depende de la acción de Cristo y la fe que tenga yo en esas acciones. ¿Okay? Pero esta declaración es nuestro proceso, y aquí me encantó poner esto, de culturización en la vida de un cristiano. Ok, en esta descripción, tanto el perdón a nuestros pecados se vuelve un tema de yo sé quién soy yo, lo que hice y lo que Cristo hizo en mi vida, como también como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo sé lo que me toca a mí hacer ahora que soy cristiano, que es perdonar a los que nos ofenden.
Y aquí este pasaje es uno de los pasajes que hay que entender muy claramente porque muchas veces se puede malinterpretar este pasaje como que Dios condiciona nuestro perdón de pecados. Don Álvaro, si quieren de Mateo 18, 23 al 35. Está bien. Mateo 18, 23 al 35. Bueno, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. ¿Sigue ahí? ¿Sigo? Sí, siga. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: ¿Qué te sale? No, ya. Recording in progress. Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esa última, y aquí lo puse, esa última declaración de Jesús es lapidante. Eso es lo que les hará mi Padre. O sea, es una oración, un pasaje muy fuerte. Primero que nada, debía millones y le perdonaron una deuda de millones y él no quiso perdonar una deuda de cientos de miles. O sea, la proporción de la deuda no era la misma. Me perdonaron a mí muchísimo y yo no perdoné nada. Muchas veces nosotros como cristianos no tenemos claro lo mucho que fuimos perdonados. No tenemos claro que nuestro lugar es la muerte. O sea, nosotros estábamos camino hacia la muerte. Y Cristo, con la obra que hizo, nos salvó y nos puso en el camino de la vida. Entonces, como no tenemos eso claro y de alguna manera negamos o minimizamos la obra de Cristo en la cruz, entonces no sabemos perdonar a los demás. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Lo que está diciendo es, si ustedes no entienden el perdón que Dios hizo con ustedes, entonces no van a empezar a perdonarse entre ustedes. Lo que ustedes tenían que tener, y aquí en el pasaje me gustó mucho esta parte, dice: no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Por eso les digo que es un proceso de culturalización. O sea, la cultura del reino es el perdón. Lo más importante, las buenas noticias, el evangelio habla de perdón. Nuestra palabra más que tiene que fluir más de nuestra boca es el perdón. Entonces, si nosotros no tenemos esa cultura, es porque nuestro corazón no está del lado del corazón de Dios. Entonces, la cultura de nuestro Dios no es la misma cultura nuestra. Nosotros no somos del pueblo de Dios. Entonces, por eso es que Dios dice: los voy a sacar, porque yo quiero aquí a la gente que se parezca a mí. Yo perdono, ustedes perdonan.
Y si ustedes entienden lo mucho que yo le perdoné, usted va a perdonar esa tontera que le hicieron a usted. Entonces, no es que Dios supedita su perdón a que nosotros perdonemos, sino que si nosotros entendemos lo mucho que Dios nos perdonó, la única cuestión que nosotros podemos hacer es perdonar. Si somos hijos de Dios, entonces entendemos las características de nuestro Padre, entendemos la cultura del reino y entendemos, como dice aquí Levítico, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Nosotros tenemos que parecernos a Dios. Y si Dios es bueno en perdonarnos, nosotros deberíamos ser buenos en perdonar a los que nos deben, ¿no? A los que nos deben o a los que nos ofenden. ¿Ok? Entonces, la única práctica de un perdón auténtico es pedir con confianza, perdónanos nuestras deudas, porque nosotros vamos a perdonar a nuestros deudores. ¿Ok? Entonces, más que otra petición, es una declaración de quiénes somos y lo que sustenta nuestra fe. Entonces, vean qué bonito, porque las tres peticiones no tienen que ver con mis necesidades mundanas, sino tienen que ver más con mis necesidades espirituales. O sea, ayúdame a perdonar, ayúdame a estar siempre pegado con usted día a día. ¿Ok? Y no nos metas en tentación. Es interesante esto porque tiene un contexto teológico muy fuerte de la tentación, ¿verdad? Entonces, alguna gente en el Antiguo Testamento interpreta que Dios es el que tienta a Adán para que mate a su hijo, en Génesis 22, cuando le pide que le entregue a su hijo. Entonces, está tentando, porque Abraham hubiera cometido un pecado si le hace caso a Dios. Y que Dios es el que tienta a Israel cuando están pasando en el desierto. Pero está mal enfocado ese concepto de la tentación de Dios. Y esto quise ponerlo aquí en este pasaje. Kenita, si quieres leernos ahí Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino del desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no sus mandamientos. Entonces, vemos cómo el Señor lo trajo durante esos 40 años para afligirte y para ponerte a prueba. O sea, que Dios nos tienta. Eso es lo que está diciendo ahí. Después, en otros textos bíblicos, vemos como es el enemigo el que hace la obra contraria al plan de Dios. Entonces, Dios tiene un plan trazado y como veíamos la semana pasada, la voluntad de Dios es que nosotros continuemos con ese plan y es el enemigo el que no quiere que nosotros cumplamos ese plan. Entonces nos tenta para hacerlo. En el libro de Job lo vemos clarísimo como Dios está rajando por Job y el enemigo dice, mire, déjeme y yo empiezo a tentarlo. Y Dios de alguna manera permite esa petición del enemigo. En el Génesis vemos que no es Dios el que llega a decirle a Eva, coma ese árbol. Es la serpiente a hablar mal de Dios. Y después en el desierto vemos que el mismo Satanás es el que llega a tentar a Jesús. Se baja la paloma, se oye una voz en el cielo que está en el bautismo de Jesús y dice, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y el pasaje siguiente dice, y Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Y la primera tentación es, si usted verdaderamente es hijo de Dios. Entonces, Dios es muy claro. Con Job, por ejemplo, él tenía un plan perfecto y Satanás llega y le pide, ¿usted me da permiso para tentarlo? Y Dios dice, yo sé quién es Job. En Génesis vemos que Dios le pone una enseñanza muy clara a Adán y a Eva y es la serpiente la que empieza a hablar mal de Dios. Y en Jesús está Jesús mismo, que es Dios y nunca dejó de ser Dios, y llega Satanás y empieza a tratar de tentarlo y sacarlo de ese plan de Dios. Entonces, la prueba se vuelve un elemento probatorio que no tiene nada que ver con el sentimiento de parte de Dios. O sea, no es que Dios quiere que usted le manda a usted la tentación,
Pero Dios utiliza esos elementos para probar o para que usted mismo se dé cuenta cómo está usted con respecto a su relación con Dios. Entonces, no es que Dios manda la tentación o que Dios manda la prueba, sino que Dios permite la prueba porque en la prueba tenemos crecimiento. ¿Ok? Es que yo no sé por qué ya no los veo a ustedes. Aquí ahora sí los veo. Ok. Cata, ¿estás por ahí? Cata la 1, Cata la 2. A veces me has dicho que habéis tenido problemas. Ok. Cristina, léenos ahí Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago es, la prueba es necesaria, porque en la prueba hay crecimiento, y en la prueba se permite que usted crezca. Entonces, Dios no manda la prueba, pero Dios utiliza la prueba para nuestro crecimiento. ¿Ok? Cata, ¿levantaste la mano? No sé. Ya no levantó la mano. Escribirnos en el chat ahí cualquier cosilla. ¿Está bien? Sí, entonces, ahí está el Cata. árbol... Perdón, ahí está Sí, Cata. Nada más sí, tiene que... Sí, ahí está Cata, pero yo no sé si es que tiene problemas ahí con el audio, porque no ha encendido el micrófono. Ok, entonces el árbol se enraiza, o sea, saca raíz cuando el viento lo azota. Nuestro organismo crece cuando es tocado por un virus. Y entonces vemos que la prueba es necesaria para que haya crecimiento. La prueba es necesaria para que nosotros seamos mejores. Entonces Dios utiliza eso para que nosotros crezcamos. Y aquí Tertuliano, que es un filósofo cristiano lindísimo, empecé a estudiar un poquito de él y me pareció impresionante. Es como medio controversiales. Dice, nadie que no haya pasado por la tentación puede entrar en el reino de los cielos. Eso no es bíblico, eso lo dijo Tertuliano, pero me parece que es totalmente válido y lógico. Si usted no ha pasado por la prueba, si usted no ha pasado por la tentación, usted no puede entrar en el reino de los cielos, usted no tiene las herramientas para entrar en el reino de los cielos, usted no tiene el carácter para entrar en el reino de los cielos. Cuando un chiquito se gradúa de kinder es porque ha hecho exámenes para llegar a esa graduación, a esa promoción. Igual la prueba es esos exámenes que nos llevan a esa promoción. En este caso sería el reino de los cielos. Entonces, la prueba lleva el riesgo de que usted no la supere. Por ejemplo, Adán y Eva no superaron la prueba. Cayeron en la tentación, comieron del árbol del conocimiento del bien y mal y llegaron a la muerte. Y la consecuencia fue que desde Adán hasta Jesús, el asunto fue realmente difícil para que Dios se relacionara con nosotros. Israel, el pueblo de Israel cayó montones de veces en el camino. De hecho, esa generación murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero Dios sabía que era necesario armar y darle carácter a ese pueblo, no a esas personas, sino a ese pueblo, para que su mensaje llegara y tuviera el peso necesario para que 4,000 años después del pueblo de Israel pasando por Egipto, todavía estemos hablando del Dios de Israel. Entonces, cuando pasamos por la tentación, corremos el peligro de sufrir el daño. Y entonces ahí es donde sale esta oración: no nos metas en tentación. Ayúdanos. Danos las herramientas espirituales para poder salir de esta tentación. ¿Ok? Si ahí Cata dice, mi micrófono no se puede encender, tengo problemas con la aplicación. Tranquila, Cata, era nada más para saber, pero ya sabemos que dice que estás aquí conectada por lo menos. Entonces, igual que vimos la vez pasada, y yo les decía con este pasaje de que perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos nuestros pecados, yo siempre dije,
ahí hay algo que es oscuro y guardado que Dios quiere que nosotros encontramos. Y entonces, como vimos la vez pasada, en las peticiones que tienen que ver con nuestra relación con Dios, la oración que se devuelve aquí es un asunto importante. Y aquí les puse Mateo 6, 11 al 13. Quiero que lo leamos tranquilos y que pongamos mucha atención a la oración del Padre Nuestro. Entonces, Kenita, léenos ahí Mateo 6, del 11 al 13, pausados, y pongamos la atención al Padre Nuestro, porque ahí hay algo oculto, hay algo secreto y escondido que quiero que saquemos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Esa es la petición, esa es la oración como Jesús se la enseñó a los discípulos. En Lucas vemos que los discípulos dijeron, yo quiero orar como usted ora. Yo quiero que usted me enseñe a orar y que yo pueda aprender a orar. Y Dios nos enseña esta oración, que sería muy diferente si la oración dice, el pan mío de cada día, démelo hoy. Perdóname mis deudas como yo perdono a los deudores. Y no me metas en tentación, sino líbrame del mal. Ese pequeño cambio tiene mucho que ver. Una cosa es el pan mío, démelo hoy, al pan nuestro, dánoslo hoy. Porque tiene que habla de una oración con una intención de cambiar nuestro corazón, de cambiar quiénes somos nosotros. Entonces, esa redacción en plural nos hace ver la importancia de lo colectivo. Otra vez, la iglesia de Cristo es importante. No soy yo. No es mi pan antes del pan del otro. No es mi perdón antes del perdón del otro. No es mi tentación antes de la tentación del otro. La iglesia antes de mis peticiones individuales. Mi servicio antes de mis necesidades individuales. Entonces, no puedo pensar solamente en mi pan, ni puedo sentirme satisfecho en recibir si mi hermano no tiene ese pan. Entonces me hace una relación con mi semejante, me hace ver la necesidad también de mi semejante. Entonces en mi oración no es una oración egoísta, donde yo pido mi pan, no pido nuestro pan. Solo Dios sabe cuántas veces mi hermano peca. Y en vez de decir perdónalo, tendré que suplicar perdónanos. ¿Por qué? Porque si él pecó y si yo me pongo en un punto de perdónalo, estoy diciendo, yo estoy aquí en lo alto y mi hermano pecador está ahí en lo bajo. Pero cuando digo perdónanos, estoy diciendo, yo soy igual de pecador que ese muchacho que falló. Yo no puedo ponerme en un altar y creer que estoy superior sobre una persona que cayó, sino yo puedo decir, perdónanos. Y entonces, en Cristo, por Cristo y como Cristo, somos tentados y vencemos. No es una petición individual, sino el medio del trabajo corporativo de la iglesia. Y aquí quería ponérselo como muy empresarial. Es un trabajo corporativo de la iglesia. Entonces, esta oración del Padre Nuestro, aunque es súper sencilla, que uno cuando la lee, y como yo les dije, yo me la aprendí cuando tenía 6 años y mi mamá dijo que yo iba a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque es una oración fácil de aprenderse. Pero dentro de esa oración hay un montón de recovecos y de caminos donde empezamos a ver toda la Biblia reflejada en esa oración y tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quién soy, para dónde soy, tiene que ver con la obra redentora de Cristo, tiene que ver con un montón de cosas que nos hace un carácter más profundo de lo que es la palabra. Y quería terminar con esto, el carácter del que hace la petición. ¿Quién es el que hace esta oración? ¿Quién debería ser esa persona? Y esto quiero que sea como el cierre de toda esta serie que nos ha llevado durante el mes de octubre sobre la oración y sobre nuestra relación con Dios. ¿Ok?
Es bastante larguito aquí. Teito, si quieres leernos ahí Gálatas 4, del 1 al 7. ¿Yo? Sí, Teo. ¿Yo? Sí, Teo, usted es la única Teo que hay. El carácter, ajá. Gálatas 1 al 7. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por el padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios nos envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Entonces, como les decía al principio, quería que empezáramos con el pasaje anterior y termináramos con este, porque tenemos que entender muy bien lo que está diciendo aquí. Y yo, la verdad es que hasta esta semana le puse atención a este pasaje en Gálatas. Gálatas es una carta impresionante que Pablo escribió, que nos llena de mucha sabiduría y como muy profunda, pero muy fácil de digerir. Entonces, está haciendo primero un análisis. Vea, si un padre deja una herencia, los niños pequeños no pueden ir a esa herencia inmediatamente. Sí son hijos, pero en ese momento tienen los mismos derechos que los esclavos. O sea, ellos no pueden decidir agarrar su herencia e irse. ¿Por qué? Porque hay tutores que no les permiten eso. Aunque pueden recibir o disfrutar de todas las posesiones del padre. Igual el esclavo. El esclavo no puede agarrar la herencia de lo que no es de él y irse, pero igual puede vivir y disfrutar de las posesiones de su amo. Entonces, esclavos e hijos tienen una misma condición en este momento. Antes de que viniera Cristo, éramos iguales, tanto los esclavos como los hijos. Pero entonces, ahora que ya vino Cristo, mucha gente llega y dice el Padre Nuestro, ora el Padre Nuestro, se relaciona con Dios siguiendo esa mentalidad de esclavo, porque nunca entendió la diferencia entre uno que le llama Abba Padre y otro que le llama Dios. Por eso es tan importante la palabra del Padre Nuestro, que como les decía la semana pasada, fue revolucionaria para Cristo. Entonces, si usted no entiende la obra de Cristo en su vida, no va a pasar a llamar a nuestro Abba Padre. Y es muy diferente porque la posición de un hijo es muy diferente a la posición de un esclavo. Los esclavos creen que su posición se basa en su rendimiento. O sea, si yo soy bueno, me quedo en esta casa. Si soy malo, me venden al mejor postor. Y eso es efectivamente lo que pasa con un esclavo. De acuerdo a su rendimiento, de acuerdo a cómo es mi trabajo, de acuerdo a cómo es mi servicio, entonces yo puedo vivir de las posesiones de mi Señor. Pero el hijo, y los esclavos ven a Dios como un Señor para impresionar y no como un padre para amar. Entonces, veamos muchas veces cómo nuestra relación con Dios a veces es de esclavos. Y entonces, tengo que servir en la iglesia porque si no, no soy hijo de Dios. Tengo que ver cómo hago para que Dios, hacer obras para que Dios quede impresionado conmigo, porque si no, dejo de ser hijo.
o dejo de poder relacionarme con Dios o recibir las bendiciones de Dios. Entonces, tengo la obligación de diezmar, porque si no, Dios me quita todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque es esa posición de esclavo que tenemos. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el proceso de mejora, o sea, cuando usted se jala una torta, eso es muy importante y muy diferente cómo se relaciona un hijo a un padre. Cuando los hijos son corregidos, le ayudan para que, son corregidos con una actitud para que mejoren. O sea, un hijo es corregido porque usted es hijo, se ha perdido en el proceso, o sea, se le olvidó que era hijo, no hizo las cosas como deberían hacer los hijos. Entonces yo tengo que usted entienda que usted es hijo para que actúe como hijo. Pero los esclavos son castigados por sus amos y muchas veces desechados. Entonces, una cosa es la corrección de un hijo y otra cosa es el castigo de un esclavo. Y muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios como siendo castigados por Dios, castigados y desechados por Dios. En las iglesias hay mucha gente que vive como esclavo. Y entonces tiene esa mentalidad de religiosidad, señalando a todo el mundo que está fallando. ¿Por qué? Porque mi posición tiene que ver con que yo me estoy bien. Entonces, si yo estoy bien y todos los demás están mal, yo me quedo aquí. Y entonces mi posición está sentada en que como yo hago cosas buenas, entonces Dios tiene esta posición. El hijo no le importa hacer cosas buenas. El hijo no depende de su relación con Dios porque hace cosas buenas. Los hijos son hijos y ya. Y Dios lo ama porque Dios lo ama. Eso no quiere decir que los hijos actúen mal, porque eso es lo que vimos la vez pasada, la culturización de nuestro Dios como Padre. Nos enseña a cómo tenemos que actuar. Pero actuamos porque Dios es nuestro Padre. No actuamos para que Dios sea nuestro Padre. Entonces, por eso es que todas estas actividades que hemos hecho y todas las disciplinas espirituales tienen que ver con el corazón, tienen que ver con quiénes somos nosotros y tienen que ver con nuestra posición y nuestro corazón de hijo de Dios, no de esclavo a mi Señor. Y eso es un tema que les he estado hablando durante todo este mes. Somos hijos y no siervos. Jesús lo dijo y ahora aquí Dios nos lo hace clarísimo. Don Álvaro, si quiere leernos Hebreos 12, 7 al 9. Está bien. El carácter del que hace la petición. Hebreos 12, 7 al 9. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre en nuestro espíritu y así vivir para siempre? Entonces, con este pasaje quiero dejarlos para que entendamos que tenemos un Dios que quiere ser nuestro Padre nuestro. Pero que nosotros tenemos que tener un corazón de hijos y relacionarnos a Dios como sus hijos, no como sus siervos. Dios quiere hijos. Cristo hizo toda la obra en la cruz para que nosotros podamos ser coherederos de la gracia de Dios, como hijos, no como esclavos. Y muchas veces tenemos esta mentalidad de esclavos que no nos deja llamar a nuestro Abba Padre. Solo un hijo puede orar a un padre. Un esclavo no puede orar a su Señor. El hijo es el que puede orar a su padre y a su Abba Padre. El término Abba Padre tiene que ver con esa cercanía, ese papito. Y es esa cercanía que podemos ver en el Padre Nuestro. Espero que este pasaje o este estudio sobre el Padre Nuestro nos haga entender nuestra relación con Dios
y que todas las actividades que hemos hecho, vamos a hacer durante todo el mes de noviembre y diciembre, nos ayuden a entender que tenemos que estrechar nuestra relación con nuestro papito, con nuestro Dios, con ese cercano que anda buscando hijos. ¿Ok? Les hago un pequeño briefing de lo que fue octubre y yo sé que Cristina todavía está dándole duro a sacar lo que quedó ahí rezagada y me encantó esa actitud de Cristina y también me encantó la actitud de Dixie que cuando se dio cuenta que habían quedado un par de ahí faltante, pum, 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 se puso al día. Entonces, hasta hoy, ¿verdad? Porque Cristina me dijo que iba a seguir orando, iba a seguir leyendo. Hasta hoy tenemos, este fue el rendimiento que tuvimos como grupo, todos los días de estudio y cómo fuimos quedándonos ahí. Cristina, aquí está en esta última sección, pero yo sé que se va a poner al día, entonces el rendimiento va a subir. Tuvimos aquí en la esquinita de abajo, un 90.75. Tuvimos una A. Está muy bien, o sea, me encanta como estuvimos pendientes y como durante toda la semana, durante todo el mes estuvimos ahí trabajando fuerte para seguir leyendo todos los pasajes, y todos los números de todos estuvieron muy, muy buenos, casi que todos están ahí al 100% o llegándole casi todo al 100%. Vamos a empezar sobre el libro de Isaías, y eso fue lo que les puse en el audio. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, entonces no es tan fácil la lectura que vamos a estar haciendo, porque de alguna manera vamos a tener que tener un poquito más de orden a la hora de leerlo. Les pasé aquí las lecturas, ¿verdad? Toda esta semana, del 1 al 7, 8, 9, 10, 11, o sea, hasta el próximo jueves, vamos de corrido. El día 1 leemos el Isaías 1, el día 2 leemos Isaías 2, hasta el día 12. En el día 12 vamos a leer Isaías 12 y Isaías 13. La idea es que terminemos el 31 de diciembre con Isaías. Y como tiene 66 capítulos, necesitábamos 5 días porque noviembre tiene 30 y diciembre tiene 31, son 61 días, entonces ocupábamos 5 días que teníamos que meterlos ahí. Entonces, Isaías 12 es bien pequeñito, entonces pegamos Isaías 12 y Isaías 13, pero eso nos desordenó todo a la hora de hacer los días, ¿verdad? Y después en diciembre vamos a tener todavía más problemas porque vamos a empezar con Isaías 35 el 1 de diciembre. Pero entonces por eso es muy importante tenerlo aquí y los días que nos toca leer varios, ahí vamos a estar recordándoles y todo para que lo tengamos bien claro. Es importante, tal vez si pueden bajar estas imágenes en el celular y en la mañana decir, ok, me toca leer tal, y para no perdernos y para no extraviarnos en qué es lo que estamos orando. ¿Okay? Pero la idea que tenemos con esto, ¿verdad? Y tanto Kenia como Aníbal que estuvimos viendo qué vamos a hacer para la segunda parte de esta lectura en conjunto, que me parece que es lindísimo y como lo hemos hecho, me llena mucho a mí como en mi relación con Dios, pero también en mi relación con ustedes como iglesia, me llena montones estar haciendo esta actividad. Entonces, escogimos Isaías con la idea de que Isaías habla mucho de quién es Cristo, el que van a ser y vamos a recordar ahora en diciembre. Entonces, terminar el año leyendo Isaías es terminar el año dándole honra y honor a Cristo que estamos celebrando este año. Entonces va a ser una actividad lindísima. Hay que estar un poquito más atentos con las lecturas, ¿verdad? Como, no tanto como en Proverbios, que en Proverbios era muy fácil, día 25, Proverbios 25. Ahora tenemos que estar un poquito más atentos, pero si lo llevamos en orden, nos va a ir de lo más bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda del estudio, de lo que vimos. Una preguntita nada más. Sí, don Álvaro. Es que yo tengo aquí la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Entonces, es nada más esto, donde dice, hace tu voluntad como en el cielo. Y en lo que nosotros estamos hablando aquí, dice, hace tu voluntad en la tierra. Es decir, está como al revés. Lo que usted nos explica y lo que dice es igual. El orden de los factores no altera el producto. La Biblia es la Biblia, ¿verdad? Y diferentes traducciones son diferentes traducciones. ¿Cómo es que dice en 1960? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Sí, lo que está diciendo es que lo mismo que pasa en el cielo, que en el cielo sí se hace la voluntad de Dios. Dios dice que se haga A y la voluntad de Dios se hace. En la tierra no pasa así. Dios dice, no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, y Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces la voluntad de Dios no se hace aquí en la tierra, como si se hace en el cielo. En el cielo, por ejemplo, Dios expulsó a Satanás y Satanás se fue. No hubo espacio ahí como para que Satanás dijera, bueno, voy a quedarme aquí en este rinconcito. Satanás se fue. En el cielo sí se hace la voluntad de Dios. Aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios, pero nuestra petición es que se haga la voluntad de Dios en la tierra como sí se hace en el cielo. Entonces, aunque los términos son un poquito cambiados de lugar, la idea es esa, que se haga la voluntad en la tierra como sí se hace en el cielo. Ahí se dice ya igual. Sí, ahí sí igual. Ahí Exactamente. ya dice ya igual. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda que tengan? Aprovechen porque Kenia está filosa y atiende todas las dudas de todo el mundo. Sería bonito saber si alguien quiere compartir su experiencia de proverbios, no sé, uno nada más o dos, para tener esa retroalimentación y porque yo pienso que si esto nos ha funcionado, nosotros podemos armar un programa para ir leyéndonos la Biblia todos juntos como grupo, entonces para ver cuál ha sido su experiencia de la lectura de proverbios. Gaby. Hola, pues nosotros como familia habíamos hecho algunos intentos ahí de leer la Biblia y habíamos encontrado que no sabíamos cómo interpretarla, no sabíamos, habían cosas que leíamos a veces en familia, los chiquillos me preguntaban y yo, ay, yo no sé qué es eso. El tema de proverbios nosotros lo disfrutamos mucho porque, como decía Esteban, cada frasecita es muy amplia y muy profunda, o sea, de verdad es muy difícil escoger cuál es el favorito. Entonces disfrutamos mucho leerlo porque sentíamos que era de fácil lectura. Nos gustó mucho esa dinámica de escoger la parte favorita y revisarlo a lo largo del día. Y como lo decía Esteban, bien planeado porque eran también lecturas cortas que se pueden hacer en la mañana cuando no todos tenemos la costumbre de levantarnos a leer en la mañana porque tenemos otras tareas asignadas. Entonces es una lectura de mucho provecho rápida y entonces nos encantó, nos encantó. Vamos a ver cómo nos va con Isaías. Esperamos que muy bien. Dice Adri que es un libro muy difícil, entonces ya ya lo conversamos. Muchas gracias. Lo lindo de Isaías a tener en cuenta, ya que empezamos hoy el primer capítulo, es que Isaías anuncia la venida de Jesús, el Salvador. Entonces hay mucha metáfora y hay mucho de Jesús oculto en Isaías, porque cientos de años antes de que llegara Jesús a la tierra, Isaías ya lo estaba anunciando. Entonces, si lo vemos de esa manera, va a ser como muy interesante hacer el ejercicio de tratar de dónde encuentro yo a Jesús en el capítulo que estoy leyendo. Podría ser un tip ahí, si les interesa, tratar de encontrar a Jesús en el capítulo de ese día. Eso está bueno. Este primer capítulo de Isaías, yo lo sentí bien fuerte. ¿Sabes? Llamando la atención fuertemente. De hecho, lo leí como 4 veces, 2 en Reina Valera y 2 en traducción viviente, pues, para conseguir el versículo que me gustase poner o compartir. Y habían 2, pero solo puse 1. Y puse ese 1 porque en Proverbios vienen repitiendo que uno tiene que cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y me llamó la atención de cuando estamos conversando de los proverbios que hay ciertas cosas que se repiten, y que Esteban dijo, tienes que prestarle atención a las cosas que se vienen repitiendo, pues si te lo están repitiendo es porque te lo tienes que aprender. Entonces me llamó de que ahora en Isaías
empezandito el primer capítulo, vuelven a prestar atención o a llamar la atención sobre los huérfanos y las viudas. Y no conseguí lo que dices de que tenemos que buscar de dónde anuncian la llegada de Jesús. Por lo menos en el de hoy yo no lo conseguí. Mucho de los capítulos de Isaías no solo anuncian la llegada del niño, por ahí se van a encontrar uno que es típico de Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, por ahí se lo van a encontrar, eso es típico de Navidad, pero también anuncian el ministerio de restauración de Jesús aquí en la tierra, que en algún momento, o sea, que en el momento que Él se va, resucita y se va, ese ministerio de restauración nos lo hereda a nosotros. Entonces, no solo habla y anuncia la llegada de Jesús, sino que anuncia qué es lo que Jesús va a venir a hacer aquí. Si Isaías 51 se lo van a encontrar, y luego todo ese, lo que viene a hacer Jesús, que fue cuando Jesús abrió y leyó en el templo, dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, eso está en Isaías, porque me ha enviado para llevar esperanza a los oprimidos, y todo eso es el ministerio de Jesús. Y luego no nos hagamos los locos, porque todo eso que Jesús dijo cuando abrió y leyó, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, es lo que deberíamos estar haciendo nosotros aquí en la tierra. Entonces no solo vamos a ver anunciado a Jesús, el niño, a Jesús, el Hijo de Dios, sino su ministerio y de paso lo que nos heredó una vez que se fue para el cielo. Entonces, si les sirve de algo como esta apertura para empezar a leer Isaías, va a ser como bien interesante. Entonces, no, es lindísimo. Y bueno, ya nos pasamos a Isaías, pero estábamos en lo bonito de Proverbios. Gaby, tal vez lo más importante para entender la Biblia, tal vez es lo que dijo Aníbal. Hay varias versiones y bueno, tal vez usted tengamos solo una física, pero si tenés duda en algún versículo, buscarlo en otras versiones. Traducción viviente o lenguaje actual son traducciones que son un poquito más fáciles de entender que Reina Valera, por ejemplo. Algunos versículos es más fácil entenderlo ahí. Por ejemplo, que Dixie puso un versículo que cuando yo lo leí dije yo, está feo este versículo porque no hay por dónde como que agarrarlo. Y Kenny dijo, no, tal vez en esta otra versión pueden entenderlo mejor, y efectivamente ese otro versículo nos ayudó a entender mejor ese versículo que tenían duda ahí. Entonces esa sería tal vez la primera línea de acción. Bueno, no entendimos este versículo, pero leámoslo en otra versión para ver si es más fácil entenderlo, ¿verdad? Y cualquier cosa, si no, entonces le preguntan a Kenia y ella se los aclara. Muchas gracias. Llamamos a la traductora. Exactamente, ella ahí traduce Kenia todo. Una cosa. Sí. Perdón, yo hago eso. De hecho, yo tengo descargada la Biblia, que viene igual Valera, y vienen todas esas, creo que es nueva versión internacional, algo así es que se llama. Esa también y también tengo una aplicación que se llama la Biblia Católica, y sí me sorprendió que en Proverbios, aunque no he terminado de leer hasta el 31, sí me di cuenta, y no sé si usted sabe por qué en el 31 en la Católica me llega hasta el 9, y en la otra que vienen varias así, y viene hasta el 31, creo que eso, bueno, y dice que es como un anexo, un no sé qué, ahí ¿por qué está eso así? Es que creo que me hizo muy... Me llamó mucho la atención que estos últimos dos proverbios, dice, por lo menos en la mía, en la de estudio, perdón, esta que es con concordancias, dice que estos últimos dos proverbios no son escritos por Salomón. Sí, es que cuando llega aquí dice de Augur.
dice epílogo acróstico a la mujer ejemplar. Y esta parte, que es este epílogo, no viene en la aplicación de, digamos, porque son dos aplicaciones, ¿verdad? Y en la católica no viene ese epílogo. No sé si será por eso que vos estás diciendo, que será, no sé. Vamos a ver. Pero de hecho yo también busco las dos versiones siempre. Bueno, el Proverbio 30 dice que palabras de Agur, ¿verdad? Que creo que fue Adri la que dijo, palabras de Agur, dijo que no está escrito por Salomón. Yo no sabía, creí que todos los proverbios eran escritos por Salomón. Este es escrito por Salomón. Y después, al final de cuando dice, apéndice de elogio a la mujer virtuosa, aquí dice, este poema final es acróstico o alfabético, ya que en cada versículo empieza con una letra diferente conforme al orden del alfabeto hebreo. No, por eso no tiene nada que ver. Y describe a la mujer virtuosa. Vamos a ver, lo que tengo entendido yo es que hay dos salmos que son considerados, que son salmos que no estaban dentro del canon, sino que están fuera del canon, entonces están en los libros deuterocanónicos o versículos deuterocanónicos. Entonces, que sí están en la Biblia católica, pero no están en la Biblia otras traducciones, ¿verdad? No se habla de Biblia católica porque la católica, o sea, la Biblia no es una Biblia católica, sino la traducción latinoamericana, por ejemplo, es una Biblia que tiene los libros deuterocanónicos. Entonces es importante entender esa parte. Los libros deuterocanónicos no es que son libros satánicos o que no deberían estar ahí metidos, simplemente libros que no están dentro del canon, que quiere decir que hace muchos años se pusieron de acuerdo todo el mundo y dijeron, esto es lo que es la palabra de Dios. Y estos libros que aunque también son de sapiencia bíblica, o sea, que son en el tiempo bíblico y que tienen algunas cuestiones que nos hacen entender que sí son libros de la época y no son libros que necesariamente están inspirados por Dios. Entonces fueron dejados de lado como libros deuterocanónicos, o sea, fuera del canon. Y entonces simplemente tienen más versículos y más libros, esas traducciones como la latinoamericana, que tienen más libros, pero sí son muy claros en decir estos libros deuterocanónicos. O sea, no es que esconden que son libros deuterocanónicos, que son libros que son de enseñanza bíblica, que hablan del mismo Dios, pero que no necesariamente son libros inspirados por Dios. O sea, que son libros que deberían estar ahí como palabra de Dios. Eso es lo que el canon se había puesto de acuerdo, todo el mundo se había puesto de acuerdo, pero después de la reforma, como que la Iglesia Católica decidió incorporarlo dentro del canon. ¿Okay? Bueno, es todo lo que aprendemos cuando empezamos a leer la palabra de Dios, y yo sé que en Isaías es un profeta. Y vamos a hacer la próxima semana vamos a hacer algunos estudios sobre Isaías, y Aníbal nos está preparando un estudio profundo sobre el profeta Isaías. Vea la cara que pone de susto. pero vamos a aprender mucho del profeta y vamos a aprender mucho como decía Kenia, de Jesús, del ministerio de Jesús y lo que nos toca a nosotros hacer. Listo.